¿Quiénes son? Identidades disidentes de ayer y de hoy. ¿Quiénes son? Tac, 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 pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. Wow. Bueno. Estaba esperando esta columna, ¿eh? Estoy contento de... Ya la extrañaba. Me encanta. Sí. Vamos a ir con una columna, vamos a intentar desacartonarla lo más posible, pero quería traer algunas datitas que me parecían que estaban buenas en relación a que terminó el mes de marzo, el mes de la memoria en nuestro país. En donde, bueno, tuvimos la perrivuelta, estuvimos hablando sobre el tema y nos quedó un tema que para mí era muy importante poder traerlo, así que llegó en tono de columna. Vamos a contextualizar un poquito, digo muy brevemente. Ustedes se acuerdan del famoso libro El Nunca Más, ¿no? Claro. Sí, claro que sí. Ese libro es un informe que presenta la CONADEP, la Comisión Nacional contra la Desaparición de Personas, en el año 84, en septiembre del año 84. Sin extendernos demasiado con esto, porque es historia que probablemente ya conocemos, la CONADEP es una comisión que arma Alfonsín, el gobierno de Alfonsín, para empezar a investigar los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar, entre el 76 y el 83, que es una comisión que fue bastante cuestionada por los organismos de derechos humanos, sobre todo porque se ponían en la órbita del Poder Ejecutivo y los organismos de derechos humanos decían, che, todavía queda parte de esa cúpula militar en el Poder Ejecutivo, esto tiene que investigarlo el Poder Legislativo, ¿no? Esto era lo que decían la mayoría de los organismos de derechos humanos. Bueno, finalmente la comisión se creó, la investigación se hizo, se juntaron más de 10.000 páginas de testimonios, ¿no? de crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Eclesiástica, ahora vamos a ir con eso. Ahí se podían presentar todas las denuncias, ¿no? Esto era un primer paso para empezar a pensar, ¿no? en el terrorismo de Estado y las consecuencias que había dejado el terrorismo de Estado en nuestro país. Ahora bien, hay un dato que para mí es interesante, que es que el Nunca Más, podríamos decir que dejó por fuera, y esto no fue una cuestión azarosa ni casual, y ahí vamos con lo eclesiástico, a distintos testimonios que daban cuenta de que personas LGTBI no es que habían sido secuestradas y desaparecidas por su identidad de género o su orientación sexual, pero sí que se habían agravado, es decir, que esto era un agravante en los tratos dentro de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Exactamente. O sea, terrible, porque ya era, digamos, de lo peor, un nivel más abajo, digamos, sí. Un nivel... Exactamente, digo, si había algo más para pensar dentro de los centros clandestinos, bueno, hubo muchos testimonios que dieron cuenta de que los tratos se exacerbaban con personas del colectivo LGTBI. Obviamente, digo, estos testimonios existieron, hubo denuncias, etcétera. Pero ahí, dentro de la CONADEP, no solamente estaban representantes del Poder Ejecutivo Nacional, sino que estaba dentro la cúpula eclesiástica que había sido cómplice, ¿no? de el terrorismo de Estado y que ahora estaba a cargo de investigar de alguna manera. Quería lavar la colita. Exactamente. Bueno, esto obviamente no pudo ser borrado ni ocultado del todo porque esos testimonios existieron, ¿no? Hubo sí, dentro de la CONADEP, un rabino, el rabino Meyer, por ahí lo conocen, que habló por primera vez en la presentación del informe de la CONADEP de la orientación sexual y la identidad de género como un agravante en los tratos dentro de los centros clandestinos. Esto no fue incorporado en el informe final, es decir, que quedaron muchos testimonios por fuera. ¿Por qué cuento todo esto, este marco general? Porque la columna que traemos hoy es sobre este libro, que en realidad es un trabajo de investigación del periodista Matías Máximo, un periodista marplatense. Qué fachero que, miralo. Ahí se que es, sí, que es El Nunca Más de las Locas. Este libro es un libro que se puede conseguir en cualquier librería, es un libro bastante reciente, que
yo creo que el Nunca Más es un libro que habitualmente está en nuestras bibliotecas, ¿no? De nuestras casas. Digo, es un informe casi que en todas las bibliotecas. Exactamente, digo, creo que es como casi necesario tenerlo ahí. Bueno, yo agrego que el Nunca Más de las locas debería también estar en todas las bibliotecas porque creo que cierra parte de testimonios que no fueron incorporados en ese Nunca Más, ¿no? Sí. Hay dos cuestiones que a mí me gustaría traer de este libro, obviamente que tiene muchísimas más y es súper extenso, es una investigación muy zarpada la que hizo Matías Máximo, que no está de más decir que es una investigación que nace porque él trabajó en Infojus, que es el medio de noticias sobre información judicial de Argentina, y esta investigación la empezó en el año 2013, teniendo acceso a todos los archivos desclasificados de la última dictadura cívico-militar y además a los juicios de lesa humanidad. Entonces pudo escuchar los testimonios, pudo buscar esos archivos y a partir de ahí es que surge esta investigación. Y digamos que en un tiempo y en un contexto histórico, político, donde había apertura no había una búsqueda a la apertura de los archivos y otras condiciones para la investigación de este tipo. ¿Estás hablando de política, Manuela? No, estoy hablando de las cosas. Porque parecía que estabas hablando de política. ¿Por cómo lo dijiste? No. No, casi, pero no. De alguna cosa. Bordeando. Sí, algo. exactamente. Digo, esto empieza en el año 2013, este libro termina, esta investigación termina con la publicación de este libro. Y como les decía, hay dos cosas que me parecían importantes traer en relación a lo que nos trae Matías Máximo en el libro. En primer lugar, habrán escuchado hablar de la cifra de los 400 personas LGTBI desaparecidas en la última dictadura cívico-militar. Primero, contar un poco el origen de ese número. Contar un poquito el origen de ese número, que no es un número ni azaroso, ni que sale ni que fuera un invento, ni que viene a poner en jaque la cifra de los 30.000 y las 30.000, sino que este número surge, esta cifra en realidad, porque no es un número, son personas, surge de una investigación que hizo Carlos Jáuregui en su libro La homosexualidad en Argentina, que es un libro que se publica en 1987, en donde él hace una primera referencia que había 400 homosexuales, dice el libro, que no figuraban en la lista oficial propuesta por la CONADEP en el libro que terminó siendo el Nunca Más. Claro, directamente no figuraban. Exactamente. Esto viene también, lo publica años después la revista NX en el año 96, que también dice que no habían desaparecido por la condición, su orientación sexual o su identidad de género, pero el tratamiento recibido, como decía antes, afirmaba habían sido especialmente sádicos y violentos, como también en el caso de los detenidos judíos, ¿no? Esto lo comparten en la revista NX a partir de un testimonio del rabino Meyer, que era el que les mencionaba antes. Esto, obviamente, como decíamos antes, no fue casual este silenciamiento o sacar, esos 400 testimonios, sino que tenía que ver con que dentro de la CONADEP estaba Trócoli. No sé si se acuerdan de Trócoli, pero era uno de los integrantes del gobierno de Alfonsín que tenía una fuerte impronta moralizadora, ¿no? Que estaba muy vinculado a la iglesia y que era obviamente de la facción más conservadora del alfonsinismo, ¿no? Que no solamente, era ocultar, sino que por otro lado, con la vuelta de la democracia a partir del 83, Trócoli tuvo incluso testimonios diciendo que la homosexualidad era una enfermedad y que por lo tanto desde el gobierno iban a tratarla como tal, ¿no? Y esto lo traigo porque, me fui un poquito de lo de los 400, tiene que ver porque justamente con la vuelta de la democracia, ¿no? Este respiro que se empezaba a sentir en relación a la libertad y a poder pensar incluso la vivencia de nuestras identidades con mayor apertura, se vio completamente obstaculizado por la postura del gobierno en relación a la homosexualidad o las personas LGTBI. Vuelvo a la cifra de los 400.
Porque obviamente es una cifra estimativa, digo, no existe un registro oficial de las personas LGTBI que fueron desaparecidas en la última dictadura. Pero sí, digo, lo que hizo Carlos Jáuregui en esta investigación del libro La homosexualidad en Argentina fue sacar un estimativo a partir de la cifra que había alargado la CONADEP de 10.000 personas, ¿no? Bueno, a partir de ese estimativo es que se construye la cifra del 400, que obviamente no busca ni interpelar ni poner en jaque la cifra de los y las 30.000, como decía antes, sino poder reconocer que dentro de esa cifra hay 400 personas que fueron desaparecidas por su orientación sexual, su identidad de género, o que al menos la condición, el trato, ¿no? Dentro de los centros clandestinos se agravó por su orientación sexual o su identidad de género. Claro, es una cifra abierta como la de los 30.000 misma. Sí, sí, tiene esa interpelación tiene ese simbólica. Poder, claro. Pero además te hace pensar en una historia cuando uno reconstruye a partir de los testimonios y bueno, y de la memoria colectiva cómo era ese clima de época de la última dictadura. Tiene un imaginario donde no aparece, digamos, no aparecen las travestis, no aparecen los putos. Entonces, esa realidad también se recrudeció en la vida cotidiana de esas personas, más allá de quienes fueron secuestradas y secuestrados y secuestradas, pero sí en la vida cotidiana de esas personas hay, digamos, hay un recrudecimiento de la violencia y obviamente de todo lo que tiene que ver con el odio hacia esas identidades. Y forma parte del proyecto de la dictadura también. Sí, totalmente. Y que esto, obviamente, digo, cuando se empieza a pensar por qué faltaban tantos testimonios, ¿no? en la construcción del informe de la CONADEP, bueno, también Matías Máximo hace unas preguntas que para mí son muy interesantes para traer, que es, con la vuelta de la democracia, todavía estaban vigentes más que nunca las brigadas de moralidad, que fueron una facción de la policía que específicamente se encargaba de lo que se conocieron como las racias. Uy, menos mal que no estuvieron en la fiesta del sábado, eso, porque llevaban a todo. Bueno, las brigadas de moralidad eran encargadas principalmente de las racias, ¿no? Que las racias eran esta irrupción en los espacios de encuentro, digamos, de personas LGTBI, de maricas, tortas, travestis y trans, y irrumpían en esos espacios, se llevaban detenidas a todas las personas que estaban ahí, ¿no? Esto era un poco el encargo que tenían las brigadas de moralidad. Pero por otro lado, además, estaban vigentes los edictos policiales 2F y 2H, que eran la incitación a el acceso carnal en la vía pública y el vestir con ropa del sexo opuesto, que era considerado en sí mismo un condicionante para que te puedan llevar detenido. Un delito contra la violencia. Exactamente. Entonces, estando vigente tanto el edicto policial 2F y 2H y las brigadas de moralidad, se pregunta Matías Máximo cómo iba a acercarse a denunciar una travesti la desaparición de una compañera si la iban a dejar presa porque su existencia misma era una contravención. Claro. Esto estamos hablando de la vuelta de la democracia. Claro. ¿De qué forma un militante marica iba a denunciar un secuestro si las propias organizaciones le daban vuelta a la cara por no cumplir con los valores de la familia? Fíjense cómo ahí estaba muy presente la cuestión moral, religiosa incluso, en las organizaciones sociales, obviamente en la sociedad toda, ¿no? Esto era en un común de la sociedad. ¿Cómo iban a incluir a la comunidad LGTBI más? Si el ministro del Interior, que era Trócoli, de quien les hablaba, se vinculaba con la CONADEP y al mismo tiempo opinaba que eran enfermos que había que curar, ¿no? Claro, recordemos que hasta el año 1991 la OMS dejó de declarar a la homosexualidad como una enfermedad. Exactamente, 1990. Pero fíjense, pasaron un montón de años desde la vuelta de la democracia hasta que la OMS sacó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Bueno, imaginémonos, digamos, todo lo que es, claro. Estamos todos enfermitos. Nos quedaba uno.
Bueno, esto en relación a esta cifra, ¿no? De los 400 compañeros, que me parece que es importante que empecemos a dar esta discusión o a reivindicar esas identidades que en la dictadura y postdictadura, bueno, vivieron en definitiva el Estado represivo en su máxima expresión, ¿no? Me parece que es importante no invisibilizar algo que, si bien, como decíamos antes, no eran personas secuestradas o detenidas o desaparecidas por su orientación sexual o identidad de género, claramente había un agravante teniendo en cuenta estas condiciones, ¿no? En las que se vivía en Argentina. Sí, no, solo quiero agregarle que dialoga con también las... Yo no he leído investigaciones, pero sí los testimonios de las compañeras que han, digamos, denunciado los tratos de torturas, que son las violaciones y los abusos específicos, que también eran métodos que se ensañaban con las mujeres. Se me viene ahora a la cabeza ese infierno, que son sobrevivientes de la ex-ESMA, para leer, para quien quiera interiorizarse estos temas tan lindos. No, pero es interesante porque me parece que pensar esas intersecciones, ¿no? Y poder hacer una memoria de quiénes eran esos compañeros, esas compañeras, esas compañeres, nos permite también pensarnos en el ahora y en las formas de resistencia y inclusive en la organización y en cómo nos cuidamos. Totalmente. Sí, y quiero traer que el primer testimonio de una compañera travesti que fue incluida en los juicios de lesa humanidad fue el caso de Valeria del Mar Ramírez, que entiendo que estos testimonios hay muchos que están filmados, se pueden buscar, que fue en el juicio por el Pozo de Banfield. Valeria del Mar estuvo detenida en el Pozo de Banfield entre el 76 y el 77 y obviamente dio su testimonio cuando se abrió ese juicio, que es interesantísimo, digamos, sobre todo escuchar cuáles eran las particularidades en el trato, ¿no? Esto que hablábamos anteriormente, y que obviamente, después, a partir de ese quiebre, empezaron a aparecer muchísimas otras travestis denunciando situaciones de violación o de violencia sexual, que, como decía Manu, después se abrió todo un campo en relación a los delitos de violaciones o de violencia sexual en el marco del terrorismo de Estado, ¿no? Sí, tal cual. Está muy bueno. Me da la sensación de que yo siento que hasta febrero de este año había dominando en la sociedad una idea de que las conversaciones en torno a la dictadura ya estaban agotadas, ya se habían resuelto, y ahora estoy sintiendo yo, sobre todo este 24 de marzo que fue muy fuerte, pero estoy sintiendo que en toda la sociedad se están removiendo algunos sentidos que todavía no están resueltos y que además nunca se van a resolver, porque es esto que vos decías, preguntarnos esas cosas sobre el pasado, son preguntarnos cosas del presente respecto a la identidad, cómo se configura una identidad política, qué relaciones de poder hay al interior de la sociedad y qué son los derechos humanos y cómo se vive, se ejerce, exacto. Y se defienden, claro. Y se defienden. Total. Acá Ariel me apunta que también está bueno el libro de Héctor Anavitarte, Estrechamente vigilados por la locura. Bueno, obviamente también dice conocer a Anavitarte está bueno en general. Sin dudas, había toda una parte vinculada a cómo la dictadura también de alguna manera silenció una irrupción que habían sido las organizaciones políticas vinculadas al colectivo LGTBI específicamente, que por tema de tiempos no vamos a llegar. Pero obviamente es muy importante que vayamos a esa historia también. Pero quiero detenerme en otra cosita del libro, que ya sé que nos queda muy poquito tiempo, pero al menos lo quiero mencionar. Porque hoy estábamos hablando un poco de la trinchera, ¿no? Hoy apareció en el preludio, ¿no? Esta idea de la trinchera. Y en este libro sucede algo muy lindo, que es el primer capítulo que habla de camuflarse en la tierra prometida, ¿no? Así se llama. ¡Qué lindo! Me encanta. Y son estas estrategias de resistencia que empezó a adoptar el colectivo LGTBI en épocas profundamente represivas. Estamos hablando
ya un poquito más avanzada la dictadura, pero aproximadamente en el año 79, 80, ¿no? Donde se empiezan a dar estas estrategias para no perder esto que siempre tuvo, ¿no? Tanto maricas, tortas, travestis, trans, que es la alegría, el encontrarse, el poder hacer en comunidad, en colectivo y obviamente desde la fiesta, desde la lengua filosa, desde poder incluso reivindicar, ¿no? Toda esa mariconada que me parece que no solamente estaba intentando ser completamente opacada, digamos, censurada, sino que además socialmente había una idea muy moralizadora que impedía incluso que eso prolifere o se siga generando. Sí, como que si vas a ser puto, sé un puto bien. Claro. Digo, Delicadito. Claro, que no se note tanto. Exactamente. Vinculado a eso, una peli muy, muy linda, que es una especie de docuficción en Cinear, que no sé si sigue estando. Sí, sigue. Bueno, por lo pronto sigue estando. Se llama la peli El silencio es un cuerpo que cae. Totalmente. De Estaba Agustina pensando en lo Comedy. mismo. Y ahí refleja lo que sería ya para cuando volvió la democracia, pero aún así las dificultades. Bueno, quiero contar que esto que les traía del primer capítulo de Camuflarse en Tierra Prometida es parte de esta investigación que nos trae la historia de lo que pasó en las islas del Delta durante la dictadura. Ustedes sabrán que las islas del Delta, ser territorio marítimo, está bajo la órbita o bajo la jurisdicción. Territorio marítimo. Se llama territorio marítimo porque está sobre el agua. Ah. Se llama así, no es que está sobre el mar. Viejo. Rítico. Pero a lo que vamos con esto es que es jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina, que fue una de las fuerzas que, digamos, que era mucho más benevolente en relación a la represión o a la censura, etcétera, ¿no? ¿Y qué empieza a pasar con esto? En las tierras de las islas del Delta, bueno, de repente se empiezan a juntar estas maricas, estas travestis, estas tortas, que no encontraban lugar en la ciudad. Las islas del Delta están apenas a 1 hora de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en una casita que se llamó La Herminia. La Herminia era una casita que habían alquilado en su momento 2 mariconas, que habían armado, en una casita muy chiquita, un espacio de encuentro, en donde pudieran, de alguna manera, seguir con esta idea de la fiesta, del encontrarse a la noche, del poder, la diversión, ¿no? En definitiva. Y también el poder hacer trinchera, por eso quería traer este capítulo en particular. Esta casita, La Herminia, empezó siendo algo muy chiquito, un espacio de encuentro básicamente muy íntimo, y de a poco se fue corriendo la voz, ¿no? Con el pasar incluso de la dictadura, que en La Herminia había fiestas, había carnavales, se podía ir, la prefectura no te hacía mucho bardo o te hacía menos bardo que en la ciudad. Entonces, de repente, La Herminia empezó a ser un lugar de encuentro que obviamente se fue extendiendo cada vez más porque se empezaron a alquilar las casitas de al lado, ¿no? Claro. Entonces se armó en toda la isla un espacio de fiesta. Tenemos algunas fotos, si las queremos ir buscando, que son como para mostrarles lo que pasaba en ese momento en tanto La Herminia como en las islas del Delta en general, ¿no? Ese es el proyecto real de Monoambiente. Sí, a eso vamos. A eso exactamente. Vamos. Manden plata para comprar una isla. Bueno, esas son, exactamente. Esto que estamos viendo ahora son fotos reales de lo que se hacían en ese momento en las islas, que eran los carnavales y la elección de reinas de la Riviera, ¿no? Esto, era obviamente parte de seguir fortaleciendo estos vínculos desde la amorosidad, pero también desde la joda, la fiesta, etcétera. Y puntualmente estos espacios de carnavales eran generalmente en el verano, entre Navidad y Año Nuevo, y caían miles de lanchas, ya quería, un montón de lanchas para poder
seguir haciendo crecer ese espacio, ¿no? Que obviamente tuvo algunos momentos en los que la prefectura caía, intentaba llevarse, es muy interesante leer los testimonios, porque intentaba llevarse a toda la gente que estaba en la isla en un bote, y claramente cuando subían a unas en el bote y bajaban a buscar a otras, esas se tiraban al agua, entonces estaban todas disfrazadas, porque era la consigna disfrazarse, nadando, saliendo, metiéndose por la isla, bueno. Todo eso está en este libro. Es precioso, esa imagen es preciosa. Y es muy interesante porque son estas formas de resistencia, ¿no? Y eso quería traer un poco en relación a lo que nos deja el Nunca Más de las Locas, que además de ser testimonios solemnes, obviamente recontra crudos y crueles sobre la persecución en dictadura, también nos trae, ¿no?, esta idea de pensar, como dice Matías Máximo, la historia torcida, ¿no? Volver a algunos testimonios para pensar en esa historia torcida, que no sea solamente desde el horror de lo vivido, que obviamente está presente, sino también desde las lógicas y las formas de organización y resistencia. La risa no se rinde. La risa no se rinde. Bueno, y para cerrar, digo, me traje ahí una frasecita, digamos, con la que cierra el primer capítulo Matías Máximo, que dice: para que estas causas sean parte de la memoria colectiva es necesario volver a sumar el foco de otros testimonios, apreciar sus puntos de vista y subjetividades, dejar de menospreciar la fiesta y el humor ácido de las lenguas locas como método de resistencia, tomar apuntes para una historia torcida, salir del método solemne y dar ocasión de escándalo con las vidas borradas por la tinta oficial. Wow. Por esto. Bueno. Tenemos un audio. A ver. ¿Vamos con el audio? Buenas noches, chiques. Quiero agregar que, bueno, junto a la declaración de Valeria del Mar en el juicio de las brigadas, otras 7 compañeras también fueron testigos, y el 26 de marzo, por primera vez en la historia argentina, se reconoció que estas 8 compañeras trans fueron víctimas de la violencia del genocidio de la dictadura del 76. Ahí va. Saludos desde La Plata, Simón Natiuk. Muy bien, Simón. Totalmente. Mirá qué instruido que está en el tema. Me encanta. El abogado. Qué importante eso. Qué importante. Bueno, gracias, Simón. Obviamente, esto hay muchísima más tela para cortar, así que traeremos mucho más. No se pierdan de leer El Nunca Más de las Locas. Y si les parece, vamos a un breve cortecito y volvemos con mucho más de esto que es Monoambiente hasta las 23.